Entonces voy a comenzar con la grabación. Y bueno, buenas tardes, Ana, Josué. Les pido de Sí, favor, más bien en tu caso, Ana, si nos puedes ayudar con un nuevo archivo en EDP, pero ahora para poder trabajar con el comando Square. Este comando, digamos que lo que nos va a permitir va a ser en vez de trabajar de manera independiente con el comando Border y con el comando Mesh, vamos a trabajar directamente con la geometría y la malla. Así que vamos a generar una nueva geometría con una malla, entonces ahí no sé cómo le quieras llamar a este nuevo archivo, en formato más bien con extensión .edp. Y bueno, pidiendo un ah, enorme favor, ¿puedes ampliar más grande tu pantalla? sí, un segundo, por favor. Este, ay, no sé, no sé. Ahí Listo. está. Entonces, ahora vamos a utilizar el comando square para generar tanto la geometría como la malla. Así que, por favor, puedes colocar la línea mesh y como ya es conocido, de nombre TH, que aclaro, puede ser lo que sea, pero nada más por nomenclatura, TH, y esto va a ser igual, y vamos a utilizar el comando square de cuadrado. Y entre paréntesis, 10,10, punto y coma. Bueno, cerramos el paréntesis antes del punto y coma. Mm, ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para poder visualizar esta malla que acabamos de generar? El plot, entre paréntesis TH, punto y coma. Y compilamos. Y bueno, ¿qué es lo que nos genera en automático? Ya no tuvimos que hacer el comando de border, ya no tuvimos que hacer el mesh y el build mesh, sino directamente ya nos fuimos con el comando square que nos permite no solamente generar la geometría, sino generar la malla. ¿Y qué representa ese 10,10? Bueno, primero, este comando square lo que nos va a permitir es generar por defecto una malla uniforme de cuadrado, del cuadrado de unidad. ¿Qué significa esto? Que cada lado de ese cuadradito que estamos generando tiene una unidad, es decir, es de uno por uno. Y la numeración por defecto son los lados uno, 2, 3 y 4. Ahora, esto lo va a hacer en sentido antihorario. Así que, por favor, ¿nos puedes, en este caso, señalar la parte de abajito? Por favor, Ana. Esa va a ser la cara uno, esa línea. De tu lado derecho va a ser la cara 2. Del lado de arriba, el lado superior, la línea superior va a ser la cara 3 y la cara del lado izquierdo va a ser la línea 4. Eso va a ser muy importante para las condiciones de frontera cuando ya estemos trabajando en ellas. Y por eso quiero aclarar que este cuadro de unidad uno por uno, ¿ok? Tiene cara uno, cara 2, cara 3 y cara 4, donde la cara uno empieza en la parte de abajo y lleva la dirección en sentido, en este caso, antihorario. Entonces, ¿me puedes señalar cuál sería la cara uno de ese cuadrado, por favor, Ana? ¿Está? Esta de aquí, después la cara 2 del lado derecho, la cara 3 del lado superior y la cara 4. Entonces, en sentido antihorario es como se genera justamente esta curva, o mejor dicho, esta frontera que encierra el cuadrado que estamos trabajando. Y quiero aclarar que este comando genera un cuadrado de unidad uno en la dirección X y de unidad uno en la dirección Y. Ahora bien, dentro de este cuadradito que acabamos de generar, si nos vamos al código otra vez, por favor, ¿qué significa ese 10,10? Los elementos en que se va a dividir esa unidad, tanto del lado derecho como del lado izquierdo.
y podemos en este caso cambiar el 10 por el 5, por un 5, el que sea. Ay, El cuadrado sigue siendo de una unidad, de uno por uno, pero ¿cuál es la diferencia? Que en la dirección X divide en 5 elementos, mientras que en la dirección Y divide en 10 elementos, pero a diferencia del otro malla que teníamos en el mesh y en el build mesh, bueno, aquí sí se genera una malla de manera uniforme. Aquí sí los triangulitos, los elementos son uniformes con respecto al caso anterior cuando estábamos trabajando. Entonces, esa es una gran ventaja con la cual estamos nosotros aquí trabajando y operando. Pero insisto, el cuadrado es de unidad uno por uno. Ahora, dentro de este comando de mesh, de square, mejor dicho, también podríamos generar en este caso rectángulos de distintas dimensiones. Pero antes de pasar con esta de los rectángulos en distintas dimensiones, puedes colocar ahí 20,20 y ahí se ve claramente cómo son de la misma unidad y dimensión, los elementos que se generan, los elementos triangulares, pero ahora ese cuadro de uno por uno te va a estar dividido en cada uno de los ejes, tanto en X como para Y, en 20 elementos que se van a ir generando los triangulitos hacia adentro. ¿Hay ahí algún tipo de duda, Ana o Josué? no, no tengo dudas. No, no, yo ¿No? tampoco. Perfecto. Ahora, en ocasiones no va a ser posible trabajar con un cuadradito y tal vez lo que necesitamos es trabajar con un rectángulo. De hecho, quiero hacer la aclaración que cuando vamos a dimensionalizar, siempre dimensionalizamos con la dimensión más grande tanto en X como en y aunque tengamos un canal rectangular o un canalito rectangular, bueno, no importa porque a la hora de dimensionalizar vamos a generar un cuadradito. Pero antes de pasar con esta parte técnica de lo que les me estoy mencionando, vamos a trabajar ahora un rectángulo con este mismo comando de mesh. Pero para eso tenemos que declarar ciertas dimensiones. ¿Como quién? Como un punto inicial y un punto final para X y un punto inicial y un punto final para Y. Así que, por favor, ¿podríamos generar una nueva geometría, Ana? Y puedes hacer un poquito más grande. Ah, ok. Bien. Entonces, para poder trabajar ahora con un rectángulo mediante este comando, vamos a declarar, en este caso, dos, dos variables reales, que va a ser, en este caso, real, espacio, x0 igual a cero. Bueno, x0 igual a cero. ¿Con número x0 igual a cero? Sí, es que ese no es un cero, el primero es una O. Ah, ya. X0 igual a cero, pero como es real, le ponemos el punto, cero punto. Y coma, y dentro de esta misma variable vamos a declarar a x1 que tenga, en este caso, dos unidades. Le ponemos punto, y como solamente vamos a declarar, en este caso, estas variables reales para x, punto y coma. Colocamos control D y ahora vamos a agregar las dimensiones para Y. Vamos a hacer en este caso un rectángulo horizontal. Y como ya vimos que para X va a tener una dimensión final el 2, bueno, para Y le vamos a poner de una unidad. El inicial es 0 y el final de 1. Y para, en este caso, hacer distinta la geometría, vamos a declarar el comando mesh, el ph, que ese no va a fallar, e igual a square.
Pero en vez de colocar el 10,10 que teníamos, vamos a agregar el 10,10 y en vez de cerrar, en este caso, el paréntesis, vamos a colocar una coma, vamos a abrir una llave, bueno, no una llave, un corchete, perdón, y vamos a colocar x0 más paréntesis x1 menos x0, cerramos paréntesis, por x y le colocamos la coma. Ahora bien, recuerden que estamos utilizando el comando square y de acuerdo a lo que comenté hace unos momentos, el comando square por defecto va a generar un cuadrado de unidad uno por uno, es decir, que el valor que toma x, ¿cuál es el máximo? 1. Uno. Y el valor que toma y, ¿cuál es el máximo? Uno también. ¿Y cuál es el mínimo para x y para y? Cero. Cero. Cuando x vale cero, ¿qué tendríamos en ese pedacito de la ecuación? Cero. X0, que vale cero, ¿están de acuerdo? Pero cuando Sí. x toma el valor de uno, ¿qué valor tendríamos? Uno. Uno. Porque en ese caso tenemos x0 más x1 menos x0 y nos quedaría x1. Y nos quedaría en este caso el valor de 2. ¿Están de acuerdo? En esa parte operativa, en la línea 3, cuando x toma el valor de cero, si hacen la multiplicación con lo que está en el paréntesis, nos quedaría x0. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y entonces x0, ¿cuánto vale? Cero. Pero ahora en la Cero. parte operativa, en esa multiplicación que está ahí, si x, el máximo valor que toma uno, ¿qué es lo que tendrían? X1 por uno menos x0 por uno, es decir, x1 menos x0, pero con el x0 que está del lado izquierdo, la diferencia entre x0 y x0 les quedaría ¿cuánto? X1. ¿Están de Es acuerdo? uno. ¿Y cuánto Ujú. valdría en este caso el valor x1? Uno. 2, vale x1 2. ¿Están de acuerdo? En la línea uno ahí está. Ah, es verdad. X1 vale dos. Sí. Entonces, de esa manera, ustedes ya están manipulando las dimensiones de ese cuadrado. Ya no se va, en este caso, a generar de 0 a 1, sino ustedes están obligando que sea de 0 a 2 por las instrucciones que están colocando. Y para el caso de Y, bueno, va a ser la misma operación, donde en vez de colocar x0, ¿qué van a colocar? Y0, después de la coma, Y0, más, entre paréntesis, Y1 menos Y0. Cerramos paréntesis y multiplicamos por quién. Y ahora bien, y qué valores toma como máximos. 0 y 1. Cuando y es igual a 0 en esa parte operativa, todo lo que está en paréntesis se hace 0 y nos queda y0. ¿Y cuánto vale? 0. Pero cuando y es igual a 1, pues multiplica esta parte operativa y nos quedaría y0 más y1 menos y0. Se cancelan las y0 y nos queda y1. ¿Cuánto vale y1? Dos. Uno. No, uno. 1. En Uno. ese Uno. caso Uno. ahora tenemos la dimensión para y igual a 1, que se respeta. Pero ahí ustedes ya pueden manipular que sea un rectángulo de 5 unidades por 2 unidades y ahí cambiar el valor para el real x0, x1 y el real y0 y y1. ¿Sí, más o menos? Sí. Sí. Y cerramos en este caso los corchetes. Cerramos ahora sí el paréntesis, punto y coma, y visualizamos el plot. Y lo ejecutamos y podemos observar, en este caso, que podemos nosotros visualizar.
que es un rectángulo, en este caso horizontal, ¿de cuántas unidades en el eje X? De dos. ¿Y de cuántas unidades en el eje Y? Uno. De uno, ¿están de acuerdo? Sí, sí, sí. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos estas dimensiones, quiero que analicemos cuántos elementos se dividen para X y cuántos elementos se dividen para Y. 10, 10 cada 10 y uno. 10. 10 y 10. Entonces, una manera de cambiar los elementos es como lo hicimos previamente, declarar una variable entera. Entonces, si quitamos esto, por favor, y ahora declaramos antes de ese square del mesh una variable, o mejor dicho, dos variables enteras que sea int m igual a 10, coma, n igual a 5, punto y coma, y en vez del square 10,10, ¿qué podemos colocar? M M y N. y n, y lo volvemos a compilar. Y ahí tenemos nuestro, en este caso, nuestro cuadradito de dos unidades, más bien nuestro rectángulo de, nuestro cuadrado que modificamos mediante un rectángulo de dos unidades en la dirección X y de una unidad en la dirección Y. ¿Dudas de este ejemplo? No. Ahora, No, ¿cómo haríamos un rectángulo vertical de 10 unidades en y una unidad en X? Y lo compilamos. Ahora, ¿cómo mejoraríamos la malla? Bueno, ahí con eso no se va a ver mucho los elementos. Son muy poquitos elementos. Entonces, en M, pues por lo menos unos 10 elementos. Y en Y, viendo la proporción, por lo menos unos 100 elementos. Y ya tenemos una malla mucho más abultada dentro del elemento. Entonces, si alcanzan a ver en X, pues es proporcional a una unidad. Y en Y, pues más o menos 10 veces lo que vale la dimensión, en este caso, para X. Y de esa manera ya tenemos el uso del comando square. ¿Dudas, Ana? ¿Dudas, Josué? No. eh, no, ¿No? Perfecto. Entonces, con eso ya podemos trabajar el comando square sin la necesidad de hacer de manera independiente la malla y la geometría.